Números capítulo 25 dice que mientras Israel estuvo viviendo en Sitim, el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaban al pueblo a participar en los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía de esos sacrificios y adoraba a sus dioses. Podemos ver que el pueblo empieza a desviarse, viviendo contrario a la voluntad de Dios y prostituyéndose religiosamente, uniéndose a los dioses paganos, casándose con la gente pagana y por tanto viviendo contra la voluntad de Dios. Entonces podemos ver del verso 1 al verso 5 que Dios condena esta actitud y le dice a Moisés que tiene que matar y ahorcar a todos los príncipes del pueblo, y entonces la ira de Dios se irá. Entonces Moisés manda a hacer esto y que tengan que matar a todos aquellos que habían acudido al dios de Baal. Podemos ver después del verso 6 al verso 9 que el pueblo está llorando a la entrada del tabernáculo por lo que acaba de pasar, y entonces viene un israelita y presenta a toda la congregación, a Moisés y a todas las personas que están ahí, a una madianita, o sea, a una pagana. Y al ver esto, Fines, hijo de Eleazar, que era hijo del sacerdote Aarón, se llena de celo, toma una lanza, lo persigue hasta su tienda y los traspasa a él y a la madianita, matándolo. Y así cesa la mortandad, aunque ya habían muerto 24,000 de israelitas que habían ahí. Entonces vemos la descripción de lo que sucede debido al pecado que había en el pueblo. Y desde el verso 10 hasta el verso 18 vemos que Dios aprueba lo que hizo Fines. Le dice que Fines fue llevado por el celo del Señor y por eso no había sido consumido el pueblo de Dios, y que hace un pacto con él y también con su descendencia. Luego nos da el dato de cómo se llamaban las personas que murieron. Podemos ver ahí que habla, cierto, de aquel que era Simri, hijo de Salú, que era jefe de la familia de la tribu de Simeón, y también vemos que nos describe cómo se llamaba la madianita, que era Cosbi, hija de Sur. Y podemos ver que termina el capítulo diciendo a Moisés que tienen que hostilizar, o sea, estar contra los madianitas y matarlos, porque la voluntad de Dios era que este pueblo sea totalmente eliminado, porque era un pueblo pagano y un pueblo totalmente contrario a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo número 25? Lo primero que podemos ver es que la idolatría de Israel había llevado al pueblo a vivir pecado tras pecado. Se habían casado ilegítimamente, habían comenzado a adorar a sus dioses, se habían, como dice el Señor, prostituido. Y esto muestra que un pecado fácilmente abre la puerta a otro pecado. Ahora, al igual que el pueblo de Israel, nosotros podemos ser idólatras. Podemos, por ejemplo, adorar a un falso Dios, un falso concepto de Dios. O si ponemos en primer lugar cualquier cosa que no sea Dios, entonces nos convertimos también en idólatras y actuamos igual que el pueblo de Israel, como gente que se prostituye tras otros dioses. Y eso es lo que siempre hay que pensar: cómo nosotros estamos adorando al Dios de la Escritura, si verdaderamente estamos viviendo lejos de lo que es pecaminoso y estamos adorando al Señor, cómo estamos cuidándonos en santidad para no infectarnos, para no contaminarnos con la idolatría. También podemos ver que el pueblo de Israel es juzgado con estos juicios temporales, al igual como la iglesia en ocasiones fue juzgado con estos juicios temporales. Recordará Ananías y Zafira en el capítulo 5 de Hechos. El Señor en ocasiones tiene estos juicios temporales directos contra su pueblo, pero tenemos que saber que ninguno de estos juicios se compara al juicio final, un juicio en el cual todos daremos cuenta de todo lo que hemos hecho, donde todos enfrentaremos el juicio de Dios. Y la pregunta es si estás listo para eso. En ese momento veremos que el Señor juzgará con justo juicio según nuestras obras, mostrará lo que hay en nuestro corazón y finalmente nos enfrentaremos a lo que el Señor haga. Para aquellos que somos creyentes, tenemos la esperanza de que Jesucristo en ese momento va a interceder por nosotros y que por medio de Jesucristo podremos ser salvos, aunque ciertamente nuestras obras serán juzgadas. Pero para aquellos que creen ser creyentes y que participan quizás de alguna congregación, pero en verdad no han nacido de nuevo, el juicio será terrible. Será más que una lanza, será mucho más terrible. Habrá fuego que nunca se apaga.
será algo de un juicio eterno, alejado completamente de la bondad y misericordia del Señor. Y podemos meditar finalmente cómo el celo de Fines es aprobado por Dios porque es un celo santo. La Biblia nos dice que Dios es un Dios santo y también es un Dios celoso, no solo de Él, sino también de su pueblo. Espera que su pueblo también sea celoso. Por eso dice que espera que el pueblo de Dios sea celoso de buenas obras. Y podemos preguntarnos, ¿tienes tú ese celo del Señor? ¿Te muestras como alguien celoso en la vida diaria, buscando al Señor, sirviendo a la iglesia del Señor? ¿Tienes esa pasión por el Evangelio? El celo de Dios es tan evidente en la Biblia que se muestra también en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La gente siempre se pregunta cómo Dios tuvo que matar a Jesús para perdonarnos nuestros pecados, pero no se da cuenta de que Dios es santo y que Dios es celoso. Dios no va a permitir que el pecado simplemente siga, no va a permitir que su nombre simplemente sea blasfemado o atacado, no va a permitir que no haya justicia. El Señor tiene que mostrar su ira contra la maldad y contra el pecado, y alguien debe pagar, y aquel que pagó por nosotros fue Jesucristo, y Jesucristo nos ha dado la salvación, y es por eso que ahora debemos vivir agradecidos a Él, sirviendo con un celo santo para la gloria de Dios.